Cuando tiene el accidente, él queda postrado en una silla de ruedas. Y en el pasillo de su casa, su padre le hacía intentar levantarse. Lo sacaban, lo dejaba tumbado en el pasillo, un pasillo largo de las casas antiguas de Madrid, y ahí lo que intentaban era que él se pusiese en pie por sí mismo. No lo conseguía hasta que al final pasó el tiempo. Pero me contaba que el papel de pared estaba completamente ajado y eran mis uñas de la rabia intentando levantarme, apoyando con los brazos estirados, apoyando cada brazo en un extremo del pasillo, ¿no? Tal día como hoy, pero de 1962, empezó a construirse el mito de Julio Iglesias. Lo hizo con un accidente que le cambió la vida para siempre. Una vida de muchas luces, del cantante español más importante y de algunas sombras también, que llega ahora a los 80 años. Este es Julio Iglesias. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 22 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Es un hombre en el que no muchos creíamos en un principio, debo confesarlo, yo por lo menos. Un hombre cuyo éxito es absolutamente reconocido en este momento en Europa y en América. Es Julio Iglesias. Estamos hablando de un mito de la música, 300 millones de discos vendidos, es el cantante en español más exitoso, ha cantado hasta en 14 idiomas, tiene más de 2.600 discos de oro y de platino, ha dado más de 5.000 conciertos y todo tipo de reconocimientos, como te puedes imaginar. Ahora lleva varios años, es verdad, alejado de la escena pública. Su última actuación fue antes de la pandemia, allá por 2019. Nunca he dejado de pagar un puñetero impuesto en ningún lugar del mundo. Donde canto, pago mis impuestos. Eso está más claro después. Después tengo mi residencia en la República Dominicana. Y yo tengo una sociedad en la República Dominicana que es el Grupo Punta Cana, que pagamos el 31% al gobierno. Mi compañero Antonio Lucas conoce bien a Julio. Hola, Antonio. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar. Mañana día 23 de septiembre, Julio cumple 80 años. Él vive entre Indian Creek, que está en Miami, Bahamas y República Dominicana. En su residencia de Punta Cana estuvo Antonio haciéndole una entrevista hace como una década. Para un periodista, Julio Iglesias es un regalo. Todo lo que lo envuelve a él, todo lo que él despliega, se convierte en un material de primerísima calidad si tienes curiosidad por saberlo, por conocerlo, por descubrir, y además él sabe jugar muy bien con los códigos del periodismo. Es un gran anfitrión y desplegó, como digo, desplegó una cordialidad que estaba trufada de personaje y estaba trufada de autenticidad. Hay un detalle curioso, Antonio, de aquellos días, que es el menú. Lejos de la langosta, ¿no? y de los pastos, fue mucho más castizo y mucho más frugal. De comer te dio lentejas. Comí lentejas todos los días. Los 3 días que estuve allí, comí lentejas y cené ensalada con tortilla de patata. Y yo le pregunté, digo, esto de las lentejas, porque el primer día te hace gracia, el segundo tal, y el tercero ya estás harto. Y me dijo, no, es que mi padre me dijo que yo tenía que comer lentejas siempre por el hierro, porque sabes que mi accidente, bla, bla, bla. Y efectivamente, él lleva a rajatabla que, no sé si todos los días, pero por lo menos varios a la semana, se comen lentejas en su casa. Además de su carrera musical, Julio Iglesias es uno de los personajes más importantes de la prensa del corazón, seguido, fotografiado, su vida un tanto hermética también, ha generado muchísimo interés desde hace décadas y aún ahora. Emilia Landaluce es la responsable de LOC, de la otra crónica del mundo. Emilia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Por qué ha sido y por qué es tan importante todavía hoy como personaje Julio Iglesias? Porque ha tenido una carrera muy importante y luego eso ha conseguido hacer a sus novias personajes del corazón, pero todo por estar relacionadas con un hombre como él, con una carrera. Y luego él tiene una historia muy del corazón, ¿no? O sea, era el portero del Real Madrid, tiene un accidente, le regala una guitarra durante su convalecencia y compone La vida sigue igual y gana un festival. Eso es una historia muy, muy para soñar, que como decía Eduardo Junco, el fundador de Ola, Lola es la espuma de la vida, pues Julio es la espuma de la vida.
Ustedes no se van a creer que voy a hacer un discurso político ahora, ¿verdad? Ya estarán hartos de discurso. El problema es el siguiente. Ustedes saben que yo casi siempre escribo mis canciones. Y últimamente me he vuelto muy modesto. Y para disimular un poco, he encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien, a Manolo y Ramón, el dúo dinámico, que producen todos mis álbumes, trabajo con ellos siempre, que me escribieran una canción. Una canción que hablara un poquito de mí. Fíjense ustedes si me pongo ya a hablar de mí lo que puedo decir. Lo han escrito ellos. Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Esta es una de las canciones más famosas de Julio Iglesias, Soy un truán, soy un señor. Aquí en la letra él dice directamente eso de casi fiel en el amor. Es verdad que representa, digamos, una masculinidad bastante distinta a la actual. Siempre ha tenido fama de mujeriego, tal vez incluso un tanto explotado por él mismo, ¿no? Con ese papel de seductor. Por ahí circulaba esa cifra de las 3.000 mujeres con las que habría estado, que él, por cierto, siempre ha desmentido. Ya sabemos que los cantantes es importante pues su otra historia. Ahora, antes la historia de esos cantantes se hacía en las revistas y ahora se hace en las redes sociales. Pues ahora que está el rollo de Rauw Alejandro y Rosalía, pues pasa un poco parecido con Julio Iglesias. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que su primera mujer es la Preisler, a quien en España hemos calificado de la reina de corazones, que es una denominación muy cursi. Y luego estuvo con Baiteare, que también fue muy reina de las revistas, y él escribió un libro que no creo que gustara mucho a Julio Iglesias. Y luego se casó con Miranda, que le retiró de todas esas cosas, pero evidentemente luego también ayuda que tuvo una agitada vida sentimental. Un poco pues parecido, pero sin ser tan cutre, pues a lo de Bertín Osborne en las últimas semanas. El éxito de Julio Iglesias es innegable, por todo el mundo además, en una dimensión tan grande que de verdad es difícil de hacerse a la idea. En 14 idiomas, lo decía antes, ha pisado todos los grandes escenarios que te puedas imaginar. El año 92, 1992, el de las Olimpiadas de Barcelona, donde por cierto no fue invitado a cantar, mi compañera Consuelo Font acompañó a Julio en una de sus grandes giras. Hola, Consuelo. Hola, Javier, ¿cómo estáis? Para que nos hagamos un poco una idea de la magnitud de la figura de Julio Iglesias, cuéntanos cómo era una gira suya en un momento como aquel, además de plenitud de su carrera. Mira, a mí me gustaba Julio Iglesias, la verdad, pero después de la gira es que fue emocionante. Nadie puede saber lo que suponía Julio cuando estaba en ese momento pujante, porque era impresionante. Es decir, hay que decir que yo le acompañaba a todo, le acompañaba desde por la mañana en el coche, la cena, tal, bueno, a dormir no, evidentemente, pero bueno, él dormía en una suite estupenda en el Sheraton, varios pisos más arriba. No podía, yo recuerdo el primer día me retrasé un poco en meterme en el coche, que era un Mercedes, y al minuto él me regañó, dijo, tienes que aprender a meterte en el coche, Consuelo, pronto, porque mira lo que ha pasado. No podía salir el coche, eran miles de personas y miles rodeando el coche. Y una de las camareras que vino a mi habitación me dijo, pero vos sos periodista española y estáis con Julio. Digo, sí, dice, a mí una vez vino, me tocó el culo y no me lo he lavado. Bueno, eso no sé si es muy políticamente correcto, pero ese nivel de admiración y de casi de fanatismo había con Julio Iglesias. Y en el trato corto, tú que como Antonio, pues has compartido, ¿no?, momentos con él, con Julio Iglesias, ¿cómo es? Porque me intriga un poco ir más allá del personaje público. Pues nada que ver con lo que parece. Yo le vi una persona muy inteligente, con un carácter del demonio. Él estaba, por ejemplo, ahí en el Sheraton en la suite, yo pues bajaba y tal, ya nos íbamos a ensayar, y recuerdo que era como un presidente de multinacional, o sea, recibía continuamente visitas, los de Sony, políticos, no sé qué, la asociación de cuál, así estaba todo el día hasta que salía al escenario o hasta que se iba al ensayo. Entonces yo me di cuenta
de que si no se tenía una cabeza muy importante eso era imposible. Y yo luego hablando con él, porque hicimos una entrevista larguísima, de hecho él me reservó toda la tarde del último día para poder charlar y me dijo que, claro, que él cuando salía al escenario se transformaba totalmente, era como una magia que a él le envolvía y él conseguía envolver, bueno, pues a la gente que iba a escucharle. De hecho, actuó en un estadio inmenso que es el Vélez Sarsfield de Buenos Aires, estaba a tope y yo recuerdo cómo me impresionó que de pronto todo ese estadio se quedara absolutamente en silencio y solo con mecheros. Fue, de verdad, todavía se me pone la carne de gallina porque pensé en el país donde ha sido más denostado, ha sido en su propio país. Julio, mañana vienes con el equipo a Navacerrada. Vaya, ya era hora. Iba para portero del Real Madrid. Este es un detalle de su biografía que a veces se olvida, pero es así. Aquel accidente de coche le cambió la vida, le encaminó al mundo al que después se ha dedicado, al mundo de la canción, hasta llegar al Festival de Benidorm. En Benidorm se celebra el 10º Festival de la Canción. Van a escuchar ustedes la que obtuvo el triunfo. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Con La vida sigue igual, ganó el Festival de Benidorm, el inicio de sus grandes éxitos, una canción que, por cierto, compuso durante su convalecencia después de ese accidente. Julio Iglesias es inconfundible, pero la pregunta es ¿por qué es el cantante que es? Cuando lo escuchas, es verdad que la forma en la que vibra su voz es bastante especial. Es curioso porque es muy probable que no tenga la mejor voz, que no sea el mejor cantante del mundo, pero hay algo que lo hace especial, que es un poco cómo defiende sus canciones, cómo defiende las canciones, es el carisma que tiene. Bueno, creo que has definido muy bien, con un solo concepto, lo que tiene él para convertirse en lo que es el carisma. Es muy carismático, pero hay algo también que es muy importante, es el cuidado extremo que él ha tenido con su condición de músico o de cantante en este caso. No es una gran voz, no es Frank Sinatra, pero sí que hay en su trabajo algo que lo singulariza, un trabajo extraordinario de puesta en escena, de actitud en el escenario y de orquestación. Es obsesivo, yo lo vi, tiene un estudio de música en su casa de Punta Cana, que estuvimos una mañana, él tenía que hacer unos pequeños arreglos o escuchar unos arreglos que había hecho un productor con uno de sus temas. Y no te exagero, nos tiramos 3 horas viendo, como se diría en cine, no sé cómo se dice en música, ¿no? Frame a frame, una canción, y hasta que no encontró ese pulido perfecto para afinar la canción como él creía que tenía que sonar, no paramos. Desde luego es el cantante latino más importante probablemente de la historia del siglo XX, que no es poco. Envuelve atmósferas, y eso da igual que esté cantando en Japón, que esté cantando en Rusia, que esté cantando en España, que esté cantando en Francia, en Italia, da igual. Hay algo que ha conseguido encontrar como una corriente general que permea todo un escenario, todo un aforo, todo un estadio, y se convierte casi en una pequeña liturgia, la verdad, escucharlo. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Julio es una estrella mundial. Si nos fijamos en algunos aspectos de cómo es, podemos destacar uno, por lo menos, que es el ego. Hablamos de un hombre que, por poner un solo ejemplo, ha intermediado incluso entre España y Estados Unidos. Y paradójicamente, otro de esos aspectos es esa cierta soledad que le acompaña. Él todo lo ha conseguido con su esfuerzo, porque no tiene un torrente de voz como un tenor. Lo que tiene es una voz muy bonita que le ha ido modulando con una magia que es capaz de conectar, bueno, pues con millones de personas. Y evidentemente él no es tonto y sabe todo, digamos que sabe lo que vale. Entonces es una persona que tiene esa característica del ego del triunfador. Es decir, él sabe lo que vale y entonces de alguna manera no es humilde, él digamos que lo hace, se hace valer. Entonces, eso es una de las características de Julio. Pero luego también hay otra, y hay que decir que cuando consigues traspasar esa barrera y él de alguna manera te da entrada,
es un ser entrañable que vive en una especie de universo paralelo, porque Julio habla pues, desde alturas en donde no estamos el resto, o sea, su conversación es de energías, de no sé qué, de tal, es decir, digamos que es un personaje mundial y así habría que considerarle. Lo que pasa es que ya te digo, Javier, que desgraciadamente pues en este país nunca valoramos lo que tenemos. Mira, cuando estuve allí esos días en Punta Cana, solo estábamos él y yo. La gente de servicio, por supuesto, que tiene en casa, pero estuvimos muy solos. Un hombre a veces incómodo con su propia soledad, no porque no sepa estar en ella, sino porque a veces se hace demasiado ancha. Y él, recuerdo que hablaba mucho, pues eso, de la vida, de lo que ha sido, de lo que ha supuesto. Y ahí me di cuenta de que era un hombre que tenía una soledad más abultada de lo que probablemente quisiese. Cuando atardecía en la casa, allí en Punta Cana, él tenía muy poca luz y hablábamos mucho en penumbra. Y todo era siempre en ese tono de intimidad, en ese tono de claroscuro, que tiene mucho que ver con su personalidad. Él no es, en su vida, lo que es en televisión, lo que es en los reportajes, lo que es... Él es un tipo muchísimo más acondicionado a la nostalgia. Julio Iglesias, lo cierto es que no se ha retirado como tal, eso sí, lleva 4 años sin actuar, pero su figura tiene mucha presencia en las redes sociales y en el imaginario colectivo. Ya sabes, fotos, fotomontajes, vídeos, memes, la leyenda que hay, ¿no?, en torno a él. Es un personaje que, para los más jóvenes, está más cercano por estas cuestiones que por su música, yo creo. Antonio, ¿cómo lleva Julio esto de ser carne de meme, como se dice ahora? Él es muy consciente de los memes que hay circulando y que ha generado, y él participa un poco de eso. Yo recuerdo un día que estaba él con un amigo común y me mandaron los dos una fotografía haciendo la famosa, el famoso gesto del dedo índice, ¿no? Eso de, y lo sabes. O sea que es alguien que te bromea con su propia, bueno, con su propia memización, o como se diga, ¿no? E ainda non o sabes, eu queroche tanto. 80 años de vida, desde luego dan para mucho. La vida de Julio está plagada de éxitos, pero también de algunas sombras. Su fortuna es descomunal. Se le calcula un patrimonio neto de 745 millones de euros. Con el dinero, es verdad que ha tenido alguna que otra polémica. Apareció en los papeles de Pandora, con sociedades en un paraíso fiscal. En los claroscuros, también el de la paternidad. Tiene 3 hijos con Isabel Preisler y 5 con Miranda, 8 en total. Y hay otro, Javier Sánchez Santos, que lleva 30 años en una batalla legal luchando por ser reconocido como hijo de Julio Iglesias. Otra de las sombras que pesan sobre Julio es la de su estado de salud. Lleva años apartado, lo estamos contando, de los focos. Lleva años sin actuar. En 2020 vimos una serie de imágenes en las que se le veía pues necesitando ayuda de 2 asistentes para andar. Es la cuestión de su vida sobre la que en este momento más se especula. Emilia, ¿cómo está Julio? ¿Qué es lo que sabemos de esto? Pues yo me remito a lo que decía el otro día Jaime Peñafiel en la otra crónica que habló con él hace una semana y le decía que estaba fenomenal y luego estuvo hablando con él 1 hora. Yo supongo que Julio, como toda la gente de sus posibilidades económicas, tiene una mala salud de hierro, pero él hay que tener en cuenta que el accidente, y vuelvo otra vez al principio, que sufrió, se le partió la espalda y estuvo a punto de no volver a andar. Y él, al parecer, arrastra dolores casi permanentes de espalda, que unida a la edad que tiene, pues evidentemente tendrá algún tipo de secuelas. Antonio, tú como Jaime Peñafiel has hablado con Julio hace además poco tiempo. Nos hemos cruzado mensajes hace muy poco, semanas. Yo vi a un tipo que está bien, es decir, no sé, no lo he visto para saber cómo camina, cómo no camina. Lo que sí reconozco es que le molesta mucho la especulación sobre la salud, porque ahí tiene algo, no digo de supersticioso, pero tiene una cierta condición de superchería. Entonces a él no le gusta que se especule con su salud, porque él siempre quiere ser y aparecer como el hombre guapo o atractivo que fue. Entonces entiende mal el paso del tiempo. Lo que se llama envejecer, a él le genera una cierta urticaria. Y cada vez que aparecen, eso sí me lo ha dicho en alguna ocasión, cada vez que aparecen especulaciones sobre su salud,
se enrabieta porque, joder, yo estoy bien, yo quiero que se me vea como soy. ¿Cómo está? Pues imagino que está bien. Imagino que está incómodo con las especulaciones. Imagino que lo que tiene es también la coquetería de no querer mostrarse, pues a lo mejor ya un poquito más cascao. 80 años cumple Julio Iglesias. Este es Julio Iglesias. Esta es su vida y su carrera hasta llegar precisamente al día de hoy. Emilia, Consuelo y Antonio, os agradezco mucho que nos hayáis ayudado, que me hayáis ayudado a conocer a la persona y al personaje también. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, Javier, siempre. Gracias. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Emilia Landaluce, Consuelo Font y Antonio Lucas han hecho posible este episodio del Mundo al Día sobre los 80 años de Julio Iglesias. En la producción ha estado Aurora Molina. Pues así es como terminamos esta semana. Ya sabes que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, a nuestra web, y también puedes hacerlo a través de las principales plataformas de audio, en la que tengas en tu móvil, en tu favorita, en la que escuches habitualmente. Ahí estamos y ahí te puedes suscribir. Nosotros volvemos el lunes con una nueva historia. Buen fin de semana. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.